Esta debía ser la semana de paz entre el gobierno y los gremios docentes, al menos hasta la llegada de la nueva reunión paritaria. Venían de haber acordado la semana pasada el sueldo de marzo y lo volverían a discutir a fines de esta semana para el sueldo de abril. Bueno, no hubo paz por este anuncio que acabamos de ver del gobierno provincial acerca de un premio para la asistencia perfecta de los docentes y esta discusión, este debate que plantean desde los gremios. Miren, yo lo dividiría en dos cuestiones. Cuestiones de forma, por un lado, bueno, allí dicen los gremios docentes, no se puede hablar de premio, ojo, que esto se parece mucho al presentismo. Y hay algo a lo que yo sí adhiero, de lo que dicen es, ¿por qué esto no lo discutimos en paritarias? ¿Por qué el gobierno insiste en anunciarlo de manera inconsulta, hacerlo público, a someternos de alguna manera a esto y luego nos lo anuncian a nosotros cuando nos reunimos? ¿Por qué no es al revés? Ahora, dicho esto, viene la cuestión de fondo. Y en la cuestión de fondo quiero ser absolutamente, aplicar toda la honestidad intelectual que se pueda y pensar, yo me imaginé del otro lado a los docentes que van todos los días a clases, que son la mayoría, que van todos los días a clases, celebrando esta medida, diciendo, bueno, después del encuentro paritario, después del acuerdo, tenemos un plus que no esperábamos, al menos por ahora, tener. Vamos a tener un agregado por algo que hacemos habitualmente, que es dar clase todos los días de nuestra vida. Por eso me llama la atención esta respuesta rápida y tan negativa de los gremios. Fue el mismo Alonso el que la semana pasada habló de ser pragmáticos. Dijo, bueno, no era la forma, no era lo que buscábamos, pero sueldo en el bolsillo es mejor y volvemos a discutir en abril. Bueno, esto otra vez sería plus en el bolsillo para el que puede hacer las cosas bien. Ahora, y vuelvo a la placa anterior si pueden. ¿Qué les dijo el gobierno rápido? Entre 29 y 115 mil pesos de plus por si tienen asistencia perfecta, de acuerdo a cuál sea el cargo. Y no se le descuenta, esta es la clave, no se le descuenta a quienes pidan más de un día de licencia. Es decir, si no tuviste ese objetivo, bueno, evidentemente vas a tener tu sueldo, el que ya habían acordado, ni un peso más. Esto hace a que no sea presentismo, tal como decía, y ahora sí les pido la respuesta, tal como decía recién Alonso. Esto no es un premio, decía, parece presentismo. Presentismo, recuerdan ustedes, el gobierno de Reutemann, se les descontaba días a aquellos que no iban a trabajar. Esa es la diferencia. Con esto sí, les decía, coincido, es otro anuncio inconsulto y es la forma que encontró el gobierno de llevar adelante las paritarias este año. Anuncia y después se reúne. Anuncia y después se reúne. De esa manera va manejando lo que tiene que ver con las reuniones. Y decía Alonso recién, ajustan y recortan derechos. No van a discutir a Buenos Aires los recortes que tuvimos, nos recortan a nosotros. Sinceramente, esto lo pondría en discusión. No veo un recorte de los derechos con esto que acaba de anunciar. Se sumó la ex ministra de Educación, actual diputada del socialismo, Claudia Balaguer. También recordó el hecho del presentismo de Carlos Reutemann, diciendo esto no funcionó. Llama mucho la atención y llamó la atención también en el gobierno estos tuits de Balaguer. Ahora, podremos discutir luego las formas. Las formas, ya les decía, las pongo en discusión. Algo había que hacer con esta auditoría que hizo la gestión actual y dio que 32% había de ausentismo en la docencia. Y que en las escuelas públicas duplicaba a lo que estaba sucediendo en las escuelas privadas. Evidentemente allí había cierto descontrol que había que acomodar, que ya de hecho se está acomodando, porque hoy no son las mismas las licencias que se otorgan que hasta el año pasado. Se pidieron 18.000 días de licencia por cuidados de suegras. Evidentemente, insisto, había cierto descontrol. Por lo tanto, probablemente se pueda discutir la forma, se pueda discutir lo que se hizo. Ahora, algo había que hacer porque, al menos en esto, habían tirado los gremios docentes demasiado de la cuerda.